Bueno, muchísimas gracias Luis por la presentación. Bueno, muy agradecido de Alde y le doy la bienvenida a todos los participantes de todos estos países y lugares donde nos acompañan. Muy buenos días, muy buenas tardes. Bueno, justamente el tema que vamos a tratar el día de hoy, desafíos, riesgos y fortalezas de las nuevas tecnologías para el compliance moderno. En primer lugar, vamos a hablar un poquito de lo que se trata un poco el compliance, ¿no? Que nace como esa, bueno, traducción al español en cumplimiento, esa obligación del cumplimiento normativo, el cumplimiento de las leyes, regulaciones, normativa de cada uno de los países. Pero poco a poco se fue trasladando hacia el ámbito del cumplimiento de leyes específicamente vinculadas con el lavado de dinero o contra el lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo y sucesivamente contra la financiación de la proliferación de armas de destrucción masivas. Y luego, cuando aparece esta vorágine de la apertura de la digitalización, de la tecnología, de las relaciones virtuales, nuevamente la nueva variable de ciberdelincuencia y el ciberdelito cayeron dentro del saco, dentro de la órbita del cumplimiento para todas las empresas obligadas a cumplir con normativas antilavado. Pero luego aparecieron o están consideradas las empresas que no están dentro de la órbita de cumplimiento antilavado, que no son sujetos obligados, pero también son blancos o están a riesgo de caer víctimas de lo que son los fraudes, delitos, extorsiones, etcétera, en el ámbito digital o con el uso de Internet, por ejemplo. Y para eso siempre traigo a colación un informe que realiza el FBI todos los años, el Internet Crime Report, que lo realiza el centro de ellos dedicado a recibir denuncias, quejas. No son denuncias, no lo llamo yo demandas o denuncias porque no todas están legalizadas o no todas han caído dentro del ámbito de la justicia, sino que son denuncias o son quejas por haber sido blanco de ataques o pseudo ataques de criminales. Y este IC3, como se llama, Internet Crime Compliance Center del FBI, que diría es la organización principal o la agencia principal de Estados Unidos encargada de recabar la información y hacer análisis, inteligencia con esta información vinculada a ciberdelitos, de alguna manera proyecta o expone una foto, una idea de cómo se encuentra toda la industria, cómo se encuentra toda la economía en el ámbito de ser del riesgo frente a los delitos cibernéticos. Fíjense en el último reporte del año pasado, el total de quejas, el total de denuncias y el total de pérdidas monetarias por estas denuncias ascendió a casi 880.000, 900.000 denuncias, con el resultante de 12.000 millones de dólares en pérdidas por estas denuncias con ataques vinculados o ataques relacionados con el uso de nuevas tecnologías, principalmente apoyados en Internet. Fíjense el crecimiento desde el primer reporte en el año 2019, donde fueron de 470.000 denuncias y casi 3.500 millones, a 900.000 y casi 13.000 millones de dólares. Quiere decir que la tendencia en los ataques cibernéticos, la tendencia en la fragilidad de los defensas cibernéticas es algo que está sin lugar a duda muy pendiente. Y los principales crímenes por estos ataques comparado con los últimos años, sin lugar a duda el más prevalente, el más grande de todos es el phishing con todas sus variantes que ya la vamos a ver un ratito, que aumentó de 114.000 a casi 300.000 el año pasado, pero también tenemos otros importantes ataques en estos 5 principales delitos, que son la violación o filtración de datos personales, el no pago o no entrega de un producto o servicio, la extorsión en todas sus variantes y también el falso apoyo tecnológico o ayuda tecnológica en datos menores. Fíjense la cantidad de quejas, demandas, vamos a llamarlas demandas a pesar de que no todas están judicializadas, no todas han caído dentro de un ámbito judicial, pero lo podemos considerar, podemos decir las demandas o quejas de las casi 900.000,
un tercio de estas, 300.000, están vinculadas a ataques de phishing, ataques de spoofing y todas las variantes dentro de estos ataques. Luego tenemos la violación, filtración de datos, el no pago, no entrega de servicio, la extorsión, los fraudes de inversión, fíjense en quinto lugar, el apoyo tecnológico y en séptimo lugar, algo bastante desconocido para muchos de los que no están en el ámbito de la investigación financiera, lo que es el Business Email Compromise o el BEC. Y después, bueno, tenemos el robo de identidad, los clásicos esquemas de fraude por romance o por amistad o confianza que se generan a larga distancia con el paso del tiempo, falsas relaciones de empleo, las llamadas, las comunicaciones por parte de agentes gubernamentales, oficiales o funcionarios que no son tales. Es decir, hay mucho de esto y por supuesto también los fraudes con tarjetas de crédito, con cheques, con tarjetas de débitos, etc. Y así en cantidad de quejas. Pero si vamos nosotros a ver los montos, los números que estos fraudes representan en cantidad, fíjense que recién el phishing, el spoofing, todas sus variantes, caen en un puesto mucho más alejado con 20 millones de dólares el año pasado, en el reporte del año pasado, frente a los casi un tercio, los casi 300.000 denuncias o demandas que se realizaron. Y primero, sin lugar a duda, hacen mención a los fraudes y a las estafas de inversión y este esquema que le comentaba yo anteriormente, que es el Business Email Compromise, con 4,5 millones de dólares, perdón, 4.500 millones de dólares y casi 3.000 millones de dólares del famoso BEC. Es decir, que si bien algunos son mucho más prevalentes en cantidad, en lo que respecta al tema de números, son mucho más importantes los otros. Fíjense que incluso el esquema de romance, el esquema de confianza, de ganar el aval, la amistad o el cariño de otra persona, está bastante alto allí en el top 5 de los crímenes demandados o denunciados ante el FBI para el año 2023. Bueno, esto lo pueden tener ustedes después o lo pueden bajar sin lugar a dudas de la página del IC3, pero creo que da de alguna manera un pantallazo de a dónde o cómo tantos los sujetos obligados, es decir, aquellas compañías, aquellas empresas obligadas a contar con programas de cumplimiento antilavado, como los reguladores y las distintas autoridades ven dónde pueden estar las vulnerabilidades a tener en cuenta. Es un ámbito, es un espacio muy abierto todavía, en el sentido de que todavía no existe para muchos de estos delitos un claro panorama legal, no existe en muchos casos jurisprudencia, no existe en muchos casos legislación para poder prevenir, y cuando la legislación está presente puede ser que distintas jurisdicciones, puede ser que distintos países la tipifiquen de manera distinta, por lo tanto existe una mirada distorsionada hacia la prevención y hacia el ataque de estos delitos. Por lo tanto, hay que tomarlo bastante con pinzas y ver dónde se encuentra uno dentro de su industria, dentro de su compañía y dentro de su legislación frente a estos delitos. Lo que sí es cierto que son delitos que están en crecimiento, se han expandido extraordinariamente en los últimos años, especialmente a partir de la pandemia, que no es exclusivo de la pandemia, pero sí a partir de la pandemia, y tienen un alcance extraterritorial por el alcance de Internet y el alcance de las comunicaciones a través de las fronteras. Por lo que es esencial tener un programa o una planificación para poder prevenir caer víctima de estos delitos de acuerdo a las vulnerabilidades y los riesgos de cada compañía. Y de allí es esencial contar con un enfoque basado en riesgo.
Es decir, si yo ofrezco productos fuera de mi jurisdicción, si yo ofrezco productos a clientes que pueden ser riesgosos, si yo ofrezco productos que en sí son riesgosos o son de mayor riesgo, definitivamente voy a necesitar contar con mayores barreras, mayores protecciones para esos servicios que yo estoy desarrollando. Y fíjense ustedes, la ingeniería social o el phishing abarca un sinnúmero de estratagemas. Tenemos el clásico, aquel que nosotros veíamos hace muchos años, que creo que nadie caería preso de ese ataque, como es el email del clásico príncipe monarca africano pidiendo una cuenta bancaria para poder depositar esos fondos que la oposición en su país se los quiere retener. Hasta casos muchísimos más rebuscados y sofisticados, como lo vamos a ver en un ratito. Y estos ataques vienen por email, vienen por teléfono, vienen por tarjeta SIM, vienen por pendrives, es decir, es muchísimas o son muchísimas los canales por donde pueden realizar los ataques. Fíjense que tal vez el más rebuscado o el más sofisticado de estos ataques sea el spear phishing, que es un ataque que no va generalizado a todo el mundo, sino que es un ataque donde ya se ha estudiado la víctima con mayor detenimiento, ya se saben cuáles pueden ser las falencias, ya se saben cuáles pueden ser los resultados o a dónde apunta el ataque antes de realizar el ataque. Por lo que si el ataque o la víctima abre de alguna manera la puerta, puede resultar mucho más exitoso en lo que se refiere a montos o dinero robado. Entonces, son las distintas variantes, los distintos desafíos dentro de los ataques phishing. Fíjense cómo ha evolucionado de estos ataques que yo les comentaba hace un ratito, de aquel email del príncipe nigeriano pidiendo una cuenta bancaria, a estratagemas o ardides mucho más sofisticados, como por ejemplo este, que no es exclusivo de Visa, pero puede ser para cualquier tarjeta de crédito o cualquier compañía financiera en realidad. Esto se lo tomé en una clase que dimos sobre ciberseguridad dentro de la asociación donde participo y me pareció sumamente ilustrativo. Una persona que necesitaba o si quería poner en contacto con la tarjeta para hacer un descargo de una cuenta, de un cargo, de un gasto que no le había correspondido, que no había realizado, y por X razón no se podía poner en contacto con ninguna persona dentro de la tarjeta de crédito o ninguna persona dentro del banco que había otorgado la tarjeta vinculada con la tarjeta de crédito. Luego de la frustración, la persona decide hacer un descargo a través de las redes sociales, es decir, pide hablar con alguien dentro de la compañía para poder desconocer este cargo, porque no había obtenido éxito en su intento de hacerlo con la compañía directamente. Obviamente, los delincuentes atentos a esta llamada, ¿qué hacen? Crean una cuenta ficticia, haciéndola pasar por una cuenta oficial de la tarjeta de crédito y pidiendo disculpas por no haberle contestado, y se hacen pasar como el centro de atención virtual de la tarjeta de crédito para solucionar el problema a la persona. Obviamente le piden número de documento, le piden número de tarjeta de crédito, le piden toda la información de la cuenta bancaria, etcétera, etcétera, para poder desconocer o poder descontar el cargo. Sin lugar a duda, se pone en contacto con esta persona un delincuente, haciéndose pasar por un funcionario de la organización, y termina de liquidar el trámite, robándole toda la información y robándole finalmente los fondos de la cuenta bancaria. Es decir, por una falencia vinculada en el área de atención al cliente, que hasta hace no mucho tiempo era un área que no tenía un vínculo directo con el área de fraude ni con el área de cumplimiento,
ni con el área legal. De repente, en este vorágine digital, en este vorágine de relaciones, vínculos y comunicaciones digitales, cae o se vuelve un elemento de altísimo riesgo para una organización. Esto es solamente una muestra de dónde nos encontramos. Fíjense ustedes el crecimiento en los últimos años de lo que son las pérdidas en los fraudes de inversión, tanto vinculadas con pérdidas de inversión criptográfica, es decir, con productos o servicios vinculados con la criptografía, como de inversiones de un mundo fiat, de un mundo fiduciario, que no tienen que ver con activos o productos criptográficos. Desde el año 2019, de menos de 500 millones de dólares, pasamos al 2023 en más de 4.500 millones de dólares en inversión. Y muchas de estas tienen que ver con inversiones criptográficas, muchas de estas tienen que ver con estafas piramidales o las llamadas estafas Ponzi, donde hay un rendimiento o se otorga un beneficio muy, muy superior a los que están pagando el mercado por inversiones. Por lo tanto, cae mucha gente y se comienzan a pagar los primeros inversores, a los primeros inversionistas, pero luego el esquema cae por su propio peso, porque no tiene sustento real, es todo una ficción. Bueno, en el mundo criptográfico hemos visto muchos de estos, pero también inversiones reales a través de mecanismos utilizando, por ejemplo, Internet. Y las industrias no son exclusivamente industrias financieras. Yo les comentaba que el cumplimiento o la obligación de contar con cumplimiento o compliance en temas anti-lavado de dinero, anti-financiación del terrorismo, principalmente, o los principales agentes son las instituciones financieras. Originalmente fueron los bancos, luego fueron un amplio abanico de instituciones financieras, entre las que caen los seguros, caen los corredores de bolsa, caen los casinos, que son considerados en algunos lugares instituciones financieras, pero afectan en el mundo de la ciberprotección y de las falencias cibernéticas un enorme caudal de industria. Fíjense que la primera industria afectada es la industria de la salud, la industria de la salud pública y todas las compañías vinculadas al sistema de salud. ¿Por qué? Porque la información que puede ser robada, la información que puede ser sustraída, la información que puede ser utilizada por parte de los delincuentes que se hacen de estos botines, es información que puede ser monetizada, que puede ser traducida en dinero en forma muy fácil debido a lo delicado de la información. Luego tenemos facilidades o compañías del gobierno, empresas muy críticas de fabricación o de producción de repuestos, etcétera, porque pueden terminar afectando, por ejemplo, sistemas eléctricos, pueden terminar afectando sistemas de transporte, pueden terminar afectando sistemas gubernamentales bien poderosas. Tenemos la tecnología, las compañías de tecnología de información y, por supuesto, entre los top 5, obviamente, las compañías financieras. Pero es un buen ilustrativo este slide del enorme abanico, del enorme arco de industrias que están sujetas a los ataques cibernéticos. En este caso son ataques todos vinculados con el ransomware. Ransomware es esa variable que utilizan los delincuentes para hacerse de información de una compañía, para congelar sus datos, para congelar sus sistemas y pedir restituir o piden a cambio de la restitución del servicio el pago el pago para poder desencriptar los sistemas de estas compañías.
Bueno, estos son los 5 primeros, esto que acabo de contar, blancos de ataque de ransomware. Pero así como son blancos de ataque de ransomware, puede ser ataque de cualquier tipo de ciberdelincuencia a nivel general. Por rango etario, podemos ver algo que nos dice el sentido común. Por supuesto, a mayor edad, mayor vulnerabilidad, por 2 razones. Una puede ser por desconocimiento de métodos y de estructuras de prevención. Otra puede ser porque también cuentan con mayores recursos para ser blanco de los ataques, pero personas de mayores de 60 años fueron más de 100.000 las denuncias, llegando a un total de casi 3.500 millones de dólares robados o sustraídos por estos delincuentes. Y si bien esto está o apunta principalmente a demandas, denuncias de compañías en Estados Unidos, ha empezado a partir de hace 2 años el FBI a publicar cuáles son las denuncias, las demandas que vienen de otros países. Y no es exclusivo de Estados Unidos. Podemos ver varios países en los miles de millones, en los miles, que provienen, demandas que provienen de otro país. Colombia, vemos España, vemos México, vemos Brasil, entre los primeros países que han demandado o han presentado denuncias dentro del IC3 del FBI. Y este pantallazo que yo doy en forma general por parte del FBI, utilizo el FBI porque el FBI, ya les comentaba, es el principal órgano. Perdón, quería ver si había alguna pregunta. La principal agencia de Estados Unidos dedicada al tema de prevención de recopilación de información vinculada con ciberdelitos y ciberprotección. Pero tenemos por otro lado agencias como por ejemplo la internacional Gafi, Grupo de Acción Financiera Internacional, o FATF, por sus siglas en inglés, que es el organismo supranacional encargado de combatir, proveer información, prevenir en 3 delitos exclusivos. Básicamente 3 delitos, lo que comentaba anteriormente: lavado de dinero, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Hemos visto cómo esta marea digital, esta digitalización de las operaciones, esta innovación en lo que se refiere a relaciones virtuales, el uso de nuevos productos en el ciberespacio, también ha afectado al área de cumplimiento y cómo los países tienen que prepararse para hacer frente a esto. Y hemos visto varios reportes, informes que el Grupo de Acción Financiera Internacional ha publicado en los últimos años con respecto a guiar a los países para que estén mejor preparados, para que guíen a sus actores en poder prevenir, en poder controlar, en poder llevar un mejor trabajo en lo que es la prevención de los delitos financieros. Ha salido un reporte sobre las necesidades de contar con una adecuada política de identidad digital. Hoy en día las operaciones, las relaciones se realizan en forma virtual, por lo tanto hay muchas formas de presentar la identidad que no son presenciales, lo que es el requisito número 1 en el conocimiento del cliente a la hora del onboarding o a la hora de aperturar una cuenta. Hoy en día se realiza a través de una computadora, se realiza a través del teléfono celular. Y todavía no hay un estándar internacional que provea los lineamientos que tienen que basarse los distintos países y las distintas organizaciones. Hay solamente mejores prácticas, pero sin lugar a duda es un enorme riesgo. Otro riesgo son los proveedores de servicios de activos virtuales, todas aquellas compañías que de alguna manera participan en el ecosistema de vender, proveer, intercambiar, pagar activos virtuales a escala nacional o mundial. ¿Y qué riesgo significa esto cuando pasa del tema virtual al tema fiduciario o a la moneda fiduciaria
cuando es al revés, cuando se utilizan ATMs o cajeros automáticos para el cobro de activos virtuales, etcétera, etcétera. Las oportunidades y desafíos de las nuevas tecnologías para combatir el lavado de dinero, tanto de nuevos productos que aparecen que nos dan o nos aportan unos mayores riesgos o distintos riesgos a los que estábamos acostumbrados, así como tecnologías que nos pueden facilitar el trabajo como oficiales de cumplimiento o como personal dentro de procesos de auditoría, dentro de procesos de fiscalización en caso del sistema judicial, o reguladores, autoridades, etcétera, etcétera. Vemos, por ejemplo, en este reporte de oportunidades y desafíos de las nuevas tecnologías, que entre algunas de las tecnologías, sin lugar a dudas, obviamente la parte técnica no vamos a poder abordarla en 40 minutos, 45 minutos que tenemos de ponencia, pero te hablan de las oportunidades de la inteligencia artificial, sin lugar a duda, con el uso también, por ejemplo, del Distributed Ledger Technology, que es el uso, por ejemplo, de blockchain o la cadena de bloques para la custodia y la transmisión, por ejemplo, de información, que no es exclusiva de las monedas virtuales, sino también puede utilizarse para la debida diligencia, puede utilizarse para transmisión de información, por ejemplo, entre sujetos obligados en los países que lo permiten, etcétera. Las famosas APIs dentro de las aplicaciones de las compañías fintech, por ejemplo, cómo pueden apoyar o pueden aportar transparencia, pueden aportar solidez a las operaciones de cumplimiento dentro de estas organizaciones. Y por supuesto desafíos enormes que se encuentran dentro de las nuevas tecnologías, por ejemplo los desafíos regulatorios. No cabe duda, es más, no existen todavía una regulación estándar a nivel mundial para todo este universo de nuevas tecnologías. Cada uno de los países van de acuerdo y poco a poco estableciendo sus propios criterios. No hay algo como, por ejemplo, las 40 recomendaciones del GAFI para la prevención del lavado de dinero, financiación del terrorismo y financiación de proliferación de armas de destrucción masiva, para el universo de protección cibernética, por ejemplo. Desafíos operacionales, sin lugar a duda. Es más, tenemos países en América Latina como El Salvador, que tienen el Bitcoin como moneda de curso legal, y tenemos países como Bolivia, donde está prohibido el uso de criptoactivos dentro del sistema financiero, por ejemplo. Entonces, pucha, si no hay un enorme desafío operacional con respecto a eso. Las enormes consecuencias no intencionales, por ejemplo, hablamos ahora de inteligencia artificial, hablamos ahora de machine learning. Ahora, bueno, no hay un sesgo en el uso de distintas interfaces, no hay un sesgo en el uso de estas aplicaciones que de alguna manera puedan desequilibrar la balanza para un lado o para el otro. ¿Dónde nos paramos? Y además, bueno, el conocimiento técnico para poder llevar a cabo eso, sin contar con los enormes recursos materiales y de seres humanos o de profesionales que se necesitan para esto. En un documento que publicó el GAFI, si mal no recuerdo, creo que fue el 2022, y si no el 2021, pero estoy casi seguro que el 2022, donde la transformación digital se va a enfocar principalmente en 3 áreas específicas que son, si bien tienen algunos puntos de acuerdo, son distintas entre sí. Primero, las oportunidades y desafíos de las nuevas tecnologías para ayudar tanto al sector privado como al sector público para implementar medidas, procesos, herramientas de prevención del lavado de dinero de manera más eficiente. Un ejemplo clarísimo de esto puede ser, por ejemplo, el tema del uso de herramientas para un monitoreo instantáneo, para un monitoreo de transacciones en el acto, algo que no era habitual anteriormente, o el uso de herramientas tecnológicas para poder hacer un macheo en una enorme pileta o piscina de datos, por ejemplo. El papel del data pooling. Data pooling es un concepto que no es muy utilizado en el sector privado,
pero sí está muy en la mira del sector público, que básicamente es el proceso para combinar, para relacionar un enorme conjunto, un enorme set de datos que vienen de distintas fuentes. Entonces, por ejemplo, a una unidad de inteligencia financiera le viene información del sector asegurador, le viene información del sector bancario, le viene información de otras UIF en otros países. Bueno, que alguna herramienta permita este proceso de data pooling y un análisis mucho más preciso, certero y con mucho más elementos para poder analizar. Y allí, por ejemplo, se puede hacer uso y se hace uso de la inteligencia artificial para esta enorme cantidad de datos. El análisis colaborativo, que tiene algún vínculo con el data pooling, donde varias agencias o varios organismos pueden colaborar de manera similar, y la protección de datos. Hoy en día estamos viendo que la protección de datos es un tema donde, si bien está en el radar de todos los países, vemos que algunos países están más avanzados, por ejemplo, en Europa, con su regla de protección de datos, que te diría que es el norte a seguir por el resto de los países. Toda compañía que de alguna manera tenga vínculo y tenga relación con Europa va a tener que tener un proceso de procesización del uso de datos de personas que en Europa esté de acuerdo a los estándares europeos. Hay países donde todavía no hay una tipificación per se de la protección de datos, pero de alguna manera hay algunos lineamientos o algunas regulaciones. Bueno, a la larga o a la corta, esta protección de datos va a caer dentro del escritorio, va a caer dentro de las necesidades de trabajar de las oficinas de cumplimiento. Y por supuesto, apunta a tecnologías que ayudan al análisis de políticas de prevención de lavado de dinero o contra la financiación del terrorismo en sector público y privado. Y por último, la tercera pata de este trípode es el papel del Big Data y el análisis avanzado en la transformación de las capacidades de las agencias operativas para detectar e investigar lavado de dinero. Es decir, el Big Data o estas enormes centros de datos, obviamente sería impensado para una compañía mediana, pequeña, poder hacer uso sin una herramienta que los permita. Por ejemplo, sin apoyarse en lo que sería una inteligencia artificial, sin apoyarse en machine learning, sin apoyarse en alguna aplicación. Por lo tanto, es fundamental ver cómo se puede traer eficiencia, se puede traer transparencia al uso de esta Big Data para los efectos de la prevención, detección y control de delitos financieros en general, principalmente lavado de dinero y financiación del terrorismo. Y entre otros reportes que han salido recientemente por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, vinculado a nuevas tecnologías, vinculado a riesgos relacionados con esta explosión de la digitalización, de la virtualidad. Vemos este documento sacado el año pasado sobre los flujos o los movimientos ilícitos financieros del fraude producido dentro del ámbito cibernético. Es decir, ya sea la dark web, ya sea estafa como las que vimos en las tipologías del FBI o lo que sea. Bueno, es cómo se mueven esos fondos en el mundo, ya sea en el sector financiero o sectores que no son financieros, pero que de alguna manera deberían considerarse financieros. Indicadores de banderas rojas o señales de alerta por parte o por el mal uso de activos virtuales. Casos sobran, hay muchos casos internacionales donde, sobre todo al comienzo, ¿no? Al comienzo diría de la década de 2000 y principalmente 2010, donde donde organizaciones criminales realizaban o operaban, por ejemplo, empresas delictivas dentro de la dark web,
y la financiación y las operaciones de esas empresas delictivas estaban o se cobraban con activos virtuales, por ejemplo. Un caso paradigmático fue el caso de Silk Road, una operación dentro de la dark oscura, de la dark web, que ofrecía productos ilegales, desde drogas, armas, documentos apócrifos, servicios de sicarios, etcétera, etcétera. Bueno, eso se pagaban con monedas virtuales, principalmente Bitcoin, cuando en aquella época los delincuentes estimaban que el Bitcoin era un instrumento absolutamente anónimo, imposible de rastrear por las autoridades, y luego aparecieron armas de análisis forense dentro de la cadena de bloques para poder seguir el rastro al movimiento del Bitcoin, pero movieron muchos miles de millones de dólares por estas empresas ilegales. Bueno, hoy en día han aparecido otras tipologías, incluso filtraciones, violaciones de compañías, de proveedores de servicios de activos virtuales, donde se le han robado los criptoactivos. Bueno, para lavado de dinero o para financiar actividades terroristas, incluso apuntando a la proliferación de armas de destrucción masiva, cuando algunas de estas operaciones estaban vinculadas, por ejemplo, con gobiernos como el caso de Corea del Norte. Bueno, hemos visto temas, por ejemplo, de crowdfunding, donde se han realizado estafas, todas vinculadas o todas apoyadas en operaciones dentro de la web, dentro de Internet. Bueno, como este crowdfunding, que tienen una razón de ser absolutamente legítima, legal, por ejemplo, para organizaciones de caridad, organizaciones no gubernamentales, de alguna manera organizaciones terroristas se disfrazan de ser una ONG, de ser una fundación con características benéficas, para poder recabar fondos para perpetrar sus actividades delictivas. Por supuesto, habíamos visto anteriormente el tema del ransomware también, y cómo se financian estos ataques de ransomware. Es decir, el universo de Internet está el universo del Grupo de Acción Financiera Internacional está bien metido en el mundo de Internet, está bien metida en el mundo de los ciberriesgos, de los ciberdelitos, de las ciberprotecciones. Para muestra un botón, ya lo hemos mostrado en alguna oportunidad, si ustedes han participado en alguna charla mía, pero hay casos en la región que muestran la necesidad de que los distintos actores, llámense reguladores gubernamentales, agencias de ley de distintos países, o los propios sujetos obligados o no obligados, tengan controles y tengan estructuras de control. Vimos el caso del Banco de Chile, que es un caso ya viejito, del 2019, si no me equivoco, igual que el caso del sistema de pago electrónico interbancario de México, el SPEI, donde a través de ataques cibernéticos lograron, en el caso de Chile, robar casi 10 millones de dólares, en el caso de SPEI creo que fueron cerca de 20 millones de dólares, por falencias, por debilidades, por no contar con controles cibernéticos dentro de sus organizaciones. Y el caso del año pasado, creo que fue el Conti, el ransomware Conti en Costa Rica, que paralizó a distintas agencias gubernamentales durante varios meses. No sale a luz pública cómo fue resuelto el caso. En la mayoría de los casos de ransomware se termina, o se estima que se termina pagando el rescate, ¿no? Por cierto, el FBI con el tema de ransomware lo dice bien claro, no es delito pagar el rescate. Lo que ellos aconsejan, ellos tratan de guiar a las compañías blancos o las compañías víctimas del ransomware a no pagar el rescate para no financiar las operaciones de los delincuentes. Pero si el no pago del rescate termina encerrando las operaciones, por supuesto que van a terminar pagando. Pero esto te muestra o te da un pantallazo de la fragilidad del sistema. Tan es así que FinCEN,
la unidad de análisis financiera, la unidad de información y análisis financiero de Estados Unidos, ha establecido y les pide a todos sus sujetos obligados, bancos, corredores de bolsa, casinos, aseguradoras, que incluyan dentro de los reportes de operación sospechosa, no sé si ustedes saben lo que es un reporte de operación sospechosa, es el informe que tiene que presentar un sujeto obligado cuando estima que está siendo utilizado o que puede existir la posibilidad de que sea utilizado su institución para una operación de lavado de dinero, financiación del terrorismo o financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Pide FinCEN que se incluyan dentro de los reportes de operación sospechosa cualquier ataque cibernético o intento de ataque cibernético dentro de la organización. Es decir, y un ataque cibernético es un intento de debilitar, comprometer u obtener acceso no autorizado electrónico al sistema, servicios, recursos o información de la compañía. Y un crimen permitido por el ciberespacio, permitido por la estructura cibernética, es cualquier actividad ilegal, fraude, lavado de dinero, robo de identidad, etcétera, que se lleva a cabo o se facilita por sistemas, por artefactos electrónicos. Cualquiera de estos dos pilares deben incluirse dentro de un reporte de operación sospechosa para FinCEN. Y esto va a ser una práctica que a la larga va a terminar cayendo dentro de las obligaciones de cualquier y toda organización considerada sujeto obligado. Es más, vamos a ver que más organizaciones, instituciones dentro del sector real, es decir, aquellas organizaciones que no son sujetos obligados, por ejemplo, un supermercado, por ejemplo, bueno, en muchos países, en algunos países sí, pero organizaciones que no están dentro del ámbito financiero van a tener que presentar reportes de operación sospechosa por falencias cibernéticas. Y entre los principales, y con esto termino, los invito a que hagan algunas preguntas en los últimos minutos que vamos a tener para que vean entre la recopilación de información del cliente, que es básicamente el pilar fundamental, el pilar esencial del conocimiento de un cliente, el Know Your Customer. Vamos a ver que entre la fortaleza de lo que presentan las tecnologías, sin lugar a duda, la verificación digital es una fortaleza, es un más sí o sí, porque va a acelerar la recopilación de datos precisos y va a reducir el potencial o la posibilidad de fraude de identidad, sobre todo cuando exista un estándar internacional. Y también para el uso del Big Data y la analítica y el análisis predictivo, ¿no? Para prevenir el fraude, porque va a permitir un análisis más rápido y más puntual, detallado de enormes cantidades de datos. Sin embargo, hay algunas falencias, hay algunos pasivos, por ejemplo, sin lugar a duda, esta apertura a un mundo tecnológico cibernético va a aumentar, va a incrementar la exposición y la posibilidad de que haya ataques o filtraciones, violaciones de datos cuando se manejan grandes cantidades de información. Y con respecto al perfil de riesgo del cliente, y yo diría al enfoque basado en riesgo en general de todos los actores, que por cierto, todas las organizaciones deben tener un enfoque basado en riesgo, es decir, deben adecuar sus herramientas, deben adecuar sus procesos, deben adecuar sus recursos de acuerdo al riesgo que enfrentan. La inteligencia artificial va a permitir un estudio, un análisis de comportamientos históricos que va a retroalimentar de forma sólida la propia organización para comparar con bases de datos globales, esto que hablábamos anteriormente, y va a mejorar los perfiles de riesgo en general. No cabe la menor duda, va a identificar patrones de riesgo de manera más rápida y precisa, va a mejorar la evaluación de riesgo, pero también, si no sabemos o no conocemos la tecnología, una de las falencias, una de las posibles debilidades es que se puedan manipular, que se puedan alterar, por ejemplo, los algoritmos que le comentaba anteriormente, mal diseñados o manipulados a propósito
para poder presentar un cuadro de situación distinto al que sería con algoritmos fidedignos. Entre algunos de los fortalezas, algunos de los beneficios. Y obviamente es un espacio, es un ambiente que está en continuo crecimiento, donde todos estamos aprendiendo en el día a día, pero también es importante que en ese aprendizaje que vamos realizando debamos ir implementando los controles adecuados. Les dejo a ustedes un espacio para para las preguntas. Ahora vamos a ver algunas de las preguntas que han aparecido. Bueno, a ver si tenemos un espacio de preguntas. Tenemos varias. Hay pregunta William, de acuerdo al caso expuesto por Gonzalo, definitivamente las instituciones financieras tienen una gran responsabilidad en la difusión a sus clientes de la pedagogía de tipología de fraudes con el fin de mitigar estos riesgos a lo que están expuestos. ¿Qué grado de fiabilidad? Bueno, a lo que están, definitivamente es fundamental que las compañías presenten o entrenen entre comillas, no solamente a sus colaboradores, a los empleados, proveedores, actores, agentes, sino también a los propios clientes. Ese ejemplo que he dado yo con la tarjeta de crédito creo que es paradigmático por el riesgo que termina permitiendo. Y también poder proveer suficientes recursos para que en ese caso, por ejemplo, atención al cliente pueda haber respondido en forma cabal y puntual a ese cliente que quería desconocer el cargo, por dar solamente alguna idea. Ahí Rodrigo pregunta, ¿qué grado de fiabilidad dan estos informes internacionales cuando hoy existe tanta suplantación? No, bueno, si es un informe preparado por el FBI, que te digo, a nivel internacional, es la agencia, una de las principales agencias en la que se enfocan o en la que se apoyan las organizaciones de prevención en materia de ciberdelincuencia, no dudaría un segundo en apoyarme. Y el Grupo de Acción Financiera Internacional es, no cabe duda, el organismo supranacional número 1 en lo que es lavado de dinero, financiación de terrorismo, pero sobre todo yo le llamo delito financiero, porque ha traído dentro de su propia estructura, ha traído dentro de su propia órbita a todas estas otras aristas, a todos otros elementos que amplían el lavado de dinero a delitos financieros en general. Entonces, no, son fiables. Por allí, obviamente, no se acaban allí mismo, hay que seguir investigando. Por allí también va a depender de cada jurisdicción y va a depender de cada industria, pero bueno, es importante tenerlo presente. Vamos a ver las últimas preguntas porque ya me están apurando. Dice ahí Hernán, el ataque de cibercriminales con ransomware que atacaron el sistema de logística y distribución de combustible de Pemex en México en el 2018 y el ransomware que atacó el sistema de la compañía Valero en Estados Unidos se debió a que no estuvieron preparados con reportes sospechosos ante el organismo del IC3. Gracias, Hernán. No estoy al tanto de eso que aseveras vos, pero seguramente yo creo que ninguna compañía hoy en día en el sector financiero o ninguna compañía en el sector energético, petrolero, extractivo a nivel mundial no tiene todas las alertas puestas y las protecciones y las herramientas establecidas para defenderse de un ransomware. E incluso debe tener en lugar, sin lugar a duda, un programa de recuperación, un programa de retaliation, un programa de respuesta a estos ataques. No cabe duda. Por allí es distinto y es muy difícil para compañías más pequeñas, para las clásicas pymes, pero ¿por qué? Porque
por falta de conocimiento, por falta de ejercicio y dinámica en este ambiente del compliance, pero guarda que se han visto un crecimiento de los casos de ransomware en compañías más pequeñas. La última pregunta de Ana Lucrecia: como parte de las regulaciones, pienso que se debería obligar a las entidades a certificarse en varias prácticas de seguridad y ciberseguridad, no dejarlas como opcional. Totalmente de acuerdo contigo, Ana Lucrecia, creo que es fundamental. No perdamos de vista que todavía hay países que no han tipificado una ley de ciberseguridad como la tienen otros países, como por ejemplo, ni siquiera Estados Unidos a nivel federal. Tiene distintos estados, el de Nueva York y el de California son regulaciones bastante sólidas, pero no tiene a nivel federal ni siquiera una ley en materia de ciberseguridad. Mucho menos lo van a tener las compañías que están reguladas y que no tienen esa obligación. Pero coincido 100% contigo. Bueno, mis estimados, solamente me quedaría todo el día, pero me están apurando que tengo que cerrar. Así que sin más, un gusto enorme haber estado con ustedes. Los invitamos, por supuesto, que participan de las maestrías de ALDE, donde yo soy profesor en una maestría y también doy clase en un diplomado sobre auditoría forense para que compartamos más tiempo. La verdad que es un gusto estar con ustedes. Así que sin más, un gusto muy grande y seguimos en contacto.